Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de algún personaje del Antiguo Testamento. En esta oportunidad voy a continuar con el que empezó César el miércoles pasado. César habló sobre... Ya se olvidó César. Se olvidó César. Yo te lo recuerdo. Hablaste sobre Jacob y Esaú. ¿Sí? Y cuando César hablaba yo pensaba, qué interesante continuar con la vida de Jacob, porque hay episodios en su vida muy lindos para poder estudiar y meditar en ellos. Así que te invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 22. Y allí tenemos el relato de cuando Jacob se duerme ahí en la tierra de Harán y Dios se le aparece en sueño. Así que básicamente es un relato de cómo Dios se aparece a Jacob en ese lugar que él después cambió el nombre y llamó Betel, ¿no? Que es casa de Dios. Nos habla de un encuentro con Dios y de cómo ese encuentro, al igual que cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, es un encuentro transformador, ¿no? En la vida de las personas. Vamos a leer este pasaje. Génesis capítulo 28, versículo 10 dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que esto es casa de Dios, aunque Luz, que es almendro, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Conocían esta historia? Sí, ¿no? En mi caso me la han contado desde chico, creo que en la escuela dominical, o la he leído también, y siempre era interesante tratar de proyectar, ¿no?, con la imaginación una imagen de lo que fue el sueño de Jacob, ¿no? Y esa escalera muy grande, ¿no?, porque dice que estaba apoyada en tierra y llegaba hasta el cielo, y desde lo alto Dios, el Altísimo, Jehová, como se presenta, le habla a Jacob. Antes de ese sueño dice que él preparó su lugar para dormir. Se ve que era un lugar bastante pedregoso porque no encontró más que piedra, y con las piedras armó una especie de almohada para reposar su cabeza. Yo me imagino que le habrá echado una piel encima o algo para estar un poquito más cómodo, ¿no? Pero en esa situación Dios le habla a través de un sueño. Dios se aparece a Jacob en Betel. ¿Qué pasaba con Jacob o qué venía pasando anteriormente a este encuentro con Dios? Bueno, un poco nos contaba César, ¿no? Cómo Jacob
engaña, ¿no?, a su hermano Esaú y a su padre Isaac y le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Algunos pueden decir, bueno, qué bien que la hizo Jacob, ¿no? Se ganó la primogenitura, se ganó la bendición profética de su padre y ahora su vida iba a ir todo para bien, ¿no? Iba a ser un éxito. Sin embargo, cuando recorremos la vida de Jacob, vemos que su vida gozó de poca felicidad. A raíz de ese engaño que perpetuó, o más bien dicho, que pensó, que ideó su madre Rebeca, pero que él fue tan culpable como su madre porque lo llevó adelante, a raíz de eso, él se ganó a su hermano, a su mellizo, como enemigo. Tal es así que tuvo que huir de su casa, de su tierra, porque su hermano Esaú quería matarlo, quería asesinarlo. Luego de esto, por consejo de su madre también, fue a vivir a lo de su tío Labán. Y tuvo que experimentar también la traición de su propio tío, ¿no? Una vez que él tuvo familia y empezó a ver a sus hijos crecer, tuvo también que experimentar cómo su hijo Rubén fue un hombre inmoral, ¿no? Y también sus hijos Simeón y Leví, la crueldad de estos dos hijos para los siquemitas. También cómo perdió a su esposa, Jacob. Se quedó viudo a cargo de toda su familia. También tuvo que experimentar la supuesta muerte prematura de su hijo José y el dolor que eso trajo para su vida. También experimentó el hambre que hubo sobre toda la tierra que lo forzó a ir a Egipto a pedir qué comer para su familia. Y también vemos que él terminó sus días muriendo en tierra extranjera. Así que yo no sé si esto fue parte de las consecuencias también de esos primeros errores en su vida, pero Dios permitió todo esto en la vida de Jacob. Lo que sí podemos decir que no fue una vida que gozó de grandes momentos de felicidad. Tuvo muchísimas pruebas. Y ahora nos encontramos a Jacob en este viaje que encara desde Beerseba hasta Harán, ¿no? Y dice que en cierto lugar, que después se sabe al final del pasaje que se llamaba Luz este lugar, pero que él después le cambia el nombre, después que tiene el encuentro con Dios, a Betel, que es casa de Dios. En este lugar, como se había hecho de noche, él detiene su viaje y prepara el lugar para dormir. El primer punto que vamos a ver es el punto que nos habla de la comunión con Dios, ¿sí? Vemos a través de este sueño que dice que había una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Gráficamente es una imagen impactante, ¿no? Una gran escalera, los ángeles que suben, que bajan, y justamente esto nos habla de la comunión entre el hombre que está en la tierra y el Dios supremo, altísimo, majestuoso que está en los cielos. Sugiere una comunión real, continua e íntima entre el cielo y la tierra, y en particular entre Dios que está en su gloria y el hombre que está en su soledad. Porque ahí vemos a Jacob, ¿no? Solo, quizás triste o lamentándose de sus errores pasados, con incertidumbre por un futuro que no sabía qué iba a pasar con él, teniendo que estar huyendo de su casa. Pero acá Dios le permite ver a través de este sueño lo que es una experiencia real de comunión íntima con Él. Si vamos al Nuevo Testamento, en Juan 1:51, hay un encuentro que Jesús tiene con Natanael y hace una mención muy similar a lo que fue esta visión o este sueño de Jacob. Juan, capítulo 1 y versículo 51, y nos dice así: y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto está haciendo relación a lo que va a ser la segunda venida de Cristo y su gloria en el milenio, ¿no? Pero la figura, fíjate que es lo mismo, el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan, ¿no?
Pero también si lo traemos a nuestros días, esta imagen de la escalera, ¿no?, que comunica la tierra con el cielo, nos habla de una comunión que hoy podemos gozar nosotros los hijos de Dios con el Señor en cada momento de nuestra vida. En cada momento de nuestra vida. Alguno podrá decir, uy, pero Dios es alguien que está en el cielo, que es tan lejano a nuestra humanidad caída, ¿no? Sin embargo, este sueño de Jacob nos permite ver que Dios siempre busca al ser humano, Dios siempre busca tener una comunión con aquellos que somos sus criaturas. Y así como se lo reveló a Jacob en un sueño, también nos permite a nosotros ver esta realidad de una comunión íntima y diaria con Él. No es como en los shopping de Chile, viste que cuando están cerrados, si vas muy temprano, las escaleras mecánicas están apagadas. O si ya te están echando porque están cerrados, también las apagan. Nos pasó la otra vez que fuimos a Chile. Y parece que se corta la comunicación entre un piso y otro. No, acá no. Te quedas atrapado, dice. Acá no. Este sueño nos habla de una real comunión continua e íntima entre el cielo y la tierra. En segundo lugar, lo que vemos es un pacto con Dios. Hay un pacto entre Dios y Jacob. Lo vemos en el versículo 13 y 14. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, y le dijo a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Este pacto no es ni más ni menos que el pacto que Dios ya le había dado a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y ahora lo revalida de alguna manera, se lo vuelve a transmitir a la tercera generación, que es Jacob. Es un pacto que incluye tres cosas, ¿no? Tierra, descendencia y bendición. Dice, esta tierra sobre la que estás recostado, estaba durmiendo, estaba en sueño. Sobre la que estás recostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y bueno, y después le dice, y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Qué hermoso es que a pesar de Jacob, de sus errores, de sus pecados, el plan de Dios, el propósito de Dios para lo que iba a ser formar la nación de Israel y que después de ella viniera el Mesías y sea de bendición para todas las familias de la tierra, seguía su curso. Y esto nos habla un poco también de que, a pesar de nosotros, Dios tiene un plan que está por encima de nuestras debilidades, nuestros pecados, de las veces que le podemos fallar a Dios. Y Dios y su plan y su propósito sigue en curso, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Jacob? Como decíamos antes, ¿no?, que quizás viviría con ese remordimiento por haber engañado a su padre y a su hermano, con esa incertidumbre por lo que le depararía el futuro, ahora recibiendo por gracia de Dios esta renovación del pacto que había sido dado a Abraham y también a Isaac. Pero también podemos pensar que el pacto de Dios se ha renovado con su iglesia. Hay un pacto también para la iglesia, ¿no? Y es el pacto de gracia que nosotros disfrutamos, donde la sangre de Cristo ha sido eso que selló ese pacto, ¿no? Ese precio tan alto que Jesús pagó derramándola en la cruz por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros seamos, como dice el apóstol Pedro, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, y ahora nosotros somos los que recibimos las promesas de la bendición de parte de Dios. Y el tercer punto tiene que ver con esto, las promesas de Dios. Porque después que le transmite el pacto, o que hace este pacto con Jacob, el versículo 15 son promesas que Dios le da a Jacob. Y dice así: he aquí, yo estoy contigo, es la primera promesa. La segunda, te guardaré por donde quiera que fueres. La tercera, volveré a traerte a esta tierra. Y la cuarta, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
La primera es una promesa que nos habla de compañerismo. Dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En esa soledad que se encontraba Jacob, recibir la voz de Dios que le dice, yo estoy contigo, es una promesa que realmente reconforta el alma. Y también lo podemos aplicar hoy en día y tomar esta promesa para nosotros, ¿no? De que yo estoy contigo. Y el Señor Jesucristo nos dijo eso en Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa de que Dios nos da esa compañía de estar con nosotros cada día. En segundo lugar, una promesa de seguridad, porque dice, te guardaré por donde quiera que fueres. Hoy se habla tanto, ¿no?, de un mundo de tanta inseguridad, de temor, de miedo. Pero nosotros en Cristo tenemos seguridad. Dios le dijo a Jacob en esa oportunidad, te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Y por qué no tomar esa promesa también para nosotros? Hay un versículo en Jeremías 20:11 donde nos habla que Dios va con nosotros como un poderoso gigante. ¿Lo conocen ese versículo? Y que derribará a nuestros enemigos y que va a estar con nosotros protegiéndonos. Nos da seguridad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tenés esa seguridad, esa tranquilidad de que cada día el Señor va a tu lado guardándote por donde quiera que fueras? También Job 24:23 es otro versículo que encontré que revalida esta promesa, ¿no? Job 24:23 nos dice, Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Recién hablábamos, ¿no? Uno quizás tiende a sentir inseguridad porque no sabe quién va a ser la próxima autoridad en nuestro país. ¿Dónde va a terminar toda esta crisis económica? A veces la gente se queda sin trabajo. A veces nos sentimos inseguros porque tenemos un familiar atravesando un momento difícil de enfermedad, de prueba. Pero Dios acá le dio una promesa de compañerismo, yo estoy contigo, una promesa de seguridad, te guardaré donde quiera que fueras. Y en tercer lugar, una promesa de dirección, porque dice, volveré a traerte a esta tierra. Un Jacob que estaba huyendo de su casa por la macana que se había mandado, porque tenía un hermano que lo quería asesinar. Dios le dice, yo volveré a traerte a esta tierra. Y unos capítulos más adelante, en Génesis capítulo 30, versículo 25, él estando todavía en tierras de Labán, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Siempre estaba ese deseo en el corazón de Jacob, ¿no?, de volver a su tierra. Dios se lo había prometido y él sabía que en algún momento iba a tener esa oportunidad. Y esto nos habla también de la guía y la dirección que Dios da en nuestra vida. Y hay muchos versículos que podemos aplicar a esto, ¿no? El Salmo 107:30 nos dice que Dios nos guía al puerto que deseábamos. Y el Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Dios también nos promete a nosotros dirección, nos promete su compañía, seguridad, dirección. Y la cuarta promesa que Dios le da a Jacob en esta oportunidad, a través de ese sueño, es una promesa de garantía personal, porque dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Cuando uno hace un pacto con otra persona, que puede ser que tenga un cumplimiento futuro, es como que hay una incertidumbre a ver si la otra parte va a cumplir, ¿no? Se puede firmar un documento, una garantía, lo que sea, por las dudas. Pero acá Dios dice, tenés que estar seguro que el pacto que he hecho con vos, lo que te he prometido, lo voy a cumplir. Y no te dejaré hasta que haya hecho,
que esto que te he dicho. Y me hizo acordar un versículo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, aplicándolo un poquito en nuestras vidas, ¿no? Que habla de la obra que Dios comenzó en nosotros y que la va a perfeccionar, ¿no? Que Él no nos abandona, dice 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto está fundamentado en esta misma promesa, ¿no? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros y no nos dejará, la perfeccionará en nuestras vidas. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, ¿no? Antes de este encuentro de Jacob con Dios allí en Betel, en casa de Dios, donde Jacob recibió ese gozo y ese asombro, ¿no?, de parte de Dios, él no había tenido un encuentro personal con Dios. Todo lo que sabía Dios había sido porque se lo habían transmitido tercero, ¿no? Su padre Isaac, su madre Rebeca. Pero acá él tuvo su oportunidad en el transcurrir de su vida de tener ese encuentro personal con Dios. Y esto me hizo pensar en la importancia de que cada uno de nosotros, un día al recibir a Cristo, tuvimos ese primer encuentro personal con Dios. Pero que también ese habitar en la casa de Dios, en la comunión con Dios, es algo que podemos experimentar día a día. Que cada día podamos, en el lugar donde estemos, decir, esto es Betel, esto es casa de Dios, porque Dios está acá. Jacob terminó diciendo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero también pensaba quizás en nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces le transmitimos la verdad de Dios y deseamos que la hagan propia, pero hasta que ellos no tengan realmente un encuentro con Dios, no va a haber realmente bendición y transformación y cambio en su vida? Entonces, orar por ellos también y por todas las personas que uno trata de transmitirle la verdad de Dios. Pero Dios es un Dios que busca una relación personal con las personas. Así la tuvo Jacob en esta oportunidad. Él dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. No había tenido nunca ese encuentro con Dios. Ahora sí lo sabía. A través de ese sueño Dios le habló. Dios le reconfirmó el pacto que había hecho con sus padres. Le dio estas promesas invalorables para su vida. Y a partir de ahora iba a experimentar el compañerismo, la seguridad, la dirección y la garantía de que Dios iba a cumplir todo lo que le había dicho. Que podamos nosotros también buscar este encuentro personal con Dios día a día, ¿no? A través de la lectura de su palabra, de la oración, de la obediencia a lo que Él nos habla cada día. Y en último lugar, el cuarto punto, consagración a Dios. Vimos la comunión con Dios, el pacto con Dios, la promesa de Dios, consagración a Dios. Hay una señal que levanta acá Jacob en los últimos versículos. Vamos a leer desde el 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando fue consciente de la presencia de Dios en su vida, en ese lugar, él se movilizó, dice el versículo 18, que se levantó de mañana, tomó esa piedra que había puesto para dormir, ¿no?, sobre su cabecera, y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque era Luz el nombre de la ciudad primera. Y después dice que hizo un voto a Dios. Esto de marcar un lugar con una piedra, con un pedestal, un pilar, era una práctica conocida, ¿no?, en la antigüedad. Lo había hecho Abraham, Isaac, y ahora le llegó el momento de hacerlo a él, porque él había tenido su propio encuentro con Dios. Quedó asombrado, dijo, ¿cómo fue la frase que usó? Dijo, cuán terrible es este lugar. Toma esa piedra como una señal de que Dios se le había revelado a él en ese momento y derrama aceite, que eso se conoce como una ofrenda de libación, ¿sí? Que la libación es cuando se derrama un líquido que puede ser vino, aceite, ¿no? Y nos habla, esto de la libación representa a una persona entregándose a la voluntad
de Dios, ¿no? No solamente eso, sino que también cambia el nombre del lugar, dándole una resignificación a ese lugar porque había tenido un encuentro con Dios en ese lugar. Por eso dice que ese lugar ahora se iba a llamar Betel, que significa casa de Dios, ¿no? Pero él después le agrega y dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque ahí vio como esa escalera simbólica lo comunicaba con Dios y los ángeles que subían y bajaban. Y también el voto que él hace, ¿no? De poder entregarse a Dios a cambio de su protección, ¿no? Porque dice, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vivir, si volviera en paz a mi casa, Jehová será mi Dios. Hay varios comentaristas que dicen que no es que él le está poniendo condiciones a Dios, ¿no? Para que Dios sea su Dios. Él ya había decidido que Dios iba a ser su Dios a través de ese encuentro, pero que dentro de los juramentos hebreos, ese sí es una palabrita que siempre se colocaba, ¿no? Pero lo que estaba haciendo una consagración personal de su vida a Dios, a través de la señal que hizo de la piedra, de esa ofrenda de libación, derramando el aceite y de este voto donde dice, Jehová será mi Dios. Y termina diciendo el versículo 22, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Se ve que el diezmo ya era una costumbre que se venía practicando, ¿no? Pero hay lo que vemos acá, una consagración de Jacob a Dios. Y es como una consecuencia natural, ¿no? De cuando Dios produce un encuentro con las personas, nos habla, genera un pacto, las promesas, un compromiso, vamos a desear realmente poner nuestra vida a sus pies. Esta experiencia que tuvo Jacob a través de este sueño, que es algo que realmente me asombra mucho por lo que es gráficamente, ¿no? La imagen de ese sueño. Nos habla también de que nosotros podemos tener esa íntima comunión con Dios y consagrar nuestra vida cada día a sus pies. Que el Señor nos bendiga. Hoy vamos a ver este pasaje nomás y en los miércoles sucesivos vamos a seguir viendo un poquito más de la vida de este hombre de Dios, con sus altos y sus bajos, como siempre decimos, ¿no? Arrancó su historia con engaño, con mentira, con farsa, con robo, ¿no? Con arrebato. Desde el vientre de la madre. Pero Dios igualmente lo eligió para hablarle, para darle un pacto, y él pudo tener ese encuentro personal con Dios.